presente a estas horas, con la dificultad que conlleva el que sea una participación online, que son las 6 de la tarde, que lleváis todos seguramente un día muy intenso. Así que al menos espero que en la parte del salón social hayáis podido aprovechar de los ejercicios que nos han mostrado nuestras compañeras del comité organizador en Navarra para poder destensar y para poder moveros un poco. En esta mesa tenemos 10 ponentes. Las presentaciones serán todas seguidas. Yo introduciré a cada uno de los ponentes con su nombre y sus apellidos y ellos mismos dirán cuál es el título de su presentación y si quieren contarnos dónde trabajan. Y terminaremos la ronda y todas las preguntas se harán al final. Las preguntas tienen que recordar que se hace por medio de la función preguntas y respuestas que se encuentra abajo en la barra dentro de la pantalla. Pues yo creo que sin más vamos a dar paso a la primera ponente, que es Pilar Rodríguez Soberado. Cuando quieras, Pilar, puedes compartir pantalla. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias al comité organizador por conseguir este encuentro y al comité científico por haber seleccionado nuestro trabajo y permitirme hoy estar aquí en nombre de muchos compañeros presentándose este estudio multicéntrico de satisfacción y adherencia percibida por las madres lactantes con la promoción de la lactancia materna. Como ya nos han dicho que el tiempo es muy justo, tenéis que entender que solamente presentaremos algunos resultados de este estudio. La iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia materna y la implantación de guías de buenas prácticas de lactancia, o a día de hoy ningún profesional dudamos que tiene un efecto positivo en la promoción de la lactancia materna. Lo que ya no está tan claro es lo que están pensando las madres de esas iniciativas y mucho menos qué grado de satisfacción tienen con los cuidados que nosotros les prestamos. Partiendo de esta premisa surge nuestro trabajo, cuyo objetivo es describir la satisfacción de las madres lactantes con los cuidados para la promoción de la lactancia materna y la adherencia percibida a las recomendaciones de la guía de lactancia de la RMA. Se realiza un estudio descriptivo transversal, multicéntrico, llevado a cabo en 9 hospitales, todos ellos centros comprometidos con la excelencia del cuidado y que previamente tenían implantada la guía de lactancia materna. Se establece una muestra de 2.475 puérperas para un intervalo de confianza del 95%. La muestra se escoge proporcional al número de partos que tuvimos en los 9 hospitales en el 2017. Se inicia la muestra de forma consecutiva desde junio de 2018, recogiendo cada hospital la proporción que le corresponde y acabando en julio del 2019. Los criterios de inclusión son haber iniciado la lactancia durante el ingreso, haber tenido un bebé de parto único y a término, con ausencias de anomalías, con un peso igual o superior a 2.500, con un ADGAR superior o igual a 5 a los 5 minutos y que el niño se ha dado de alta el mismo día que la madre. Se excluyen todas las puérperas que tengan analfabetismo, dificultad con el idioma para que puedan hacer la encuesta, presenten un déficit cognitivo o mental o se haya producido una separación de la madre y el hijo, sea por motivo maternal o neonatal. Se elabora una encuesta autoadministrada de 32 ítems, que incluye ítems sociodemográficos y de salud madre-hijo, y también se recoge la adherencia de los profesionales con las recomendaciones de la guía a partir de la percepción siempre de las puérperas sobre las intervenciones que ellas reciben y estructurada en 5 bloques que les tenéis ahí. El primer bloque, información de la lactancia, que incluía también la información de grupos de apoyo de lactancia materna, contacto piel con piel, educación y apoyo a la técnica y los cuidados materno-infantiles en el tercer bloque, el cuarto bloque, tipo de alimentación y suplementos, y el quinto bloque, alojamiento conjunto. También había en la encuesta 5 preguntas de satisfacción materna, una por cada uno de los bloques enumerados, que se evalúan con una escala de Likert de 1 a 6. Previamente se hace un pilotaje de la encuesta para valorar la comprensibilidad y factibilidad del instrumento y se consensúa con los responsables de investigación de cada hospital el protocolo de cómo se va a entregar la encuesta.
La encuesta se da a las madres el día del alta para ser autoadministrada por ellas, que ellas luego voluntariamente pueden o no depositar en la urna. Se establecen códigos numéricos tanto por hospital como por pacientes, reservando así en todo momento el anonimato. Se hace un análisis descriptivo con variables cuantitativas y cualitativas. Se crea una variable que llamamos variable satisfacción alta cuando en las preguntas de satisfacción se marca más de 5 o 5. Y se hace una asociación entre la satisfacción de las madres en cada uno de los bloques temáticos con las variables sociodemográficas y de salud de la madre e hijo. Se obtienen 2.397 encuestas. La edad media de las mujeres que contestan tiene 32,3 años. Más de un tercio de las mujeres declaran tener estudios universitarios y el 50% ser trabajadoras por cuenta ajena. El 54,4% ya eran madres previamente y de ellas el 89,5% habían amamantado. Por tipo de nacimiento tuvimos un 22,7% de cesáreas. La media gestacional es de 39,4 semanas y el peso medio de los recién nacidos de 3.316 gramos. Un dato importantísimo y que tenemos que tener en cuenta es que el 77,5% de los recién nacidos, el día del alta, su alimentación era lactancia materna exclusiva. En esta tabla veis la adherencia a las recomendaciones siempre desde el punto de vista de las madres, percibida por las madres en cada uno de los bloques temáticos. En el primer bloque temático, que era información a la lactancia y que incluía 4 intervenciones principales: beneficios de la lactancia materna, explicar la importancia y la existencia de los grupos de apoyo y importancia del alojamiento conjunto. La recomendación con mayor adherencia son los beneficios de la lactancia, con un 74,8%. En el segundo bloque temático, que son todas las intervenciones que se refieren al contacto piel con piel, que son 3 principalmente, tienen una adherencia entre el 80 y el 90%. El tercer bloque temático, que eran de intervenciones, técnica y apoyo a la lactancia materna, tiene una adherencia bastante desigual. Encontramos intervenciones con una adherencia superior al 85%, como puede ser la observación de la toma por un profesional y la ayuda de este para amamantar, y intervenciones con una adherencia por debajo del 40%, como es que las madres sean capaces de reconocer los signos de satisfacción del bebé después de la alimentación. En el siguiente bloque temático, la adherencia, que recordemos que es la alimentación distinta a la lactancia materna, las madres nos informan que el 37,5% de los recién nacidos recibieron suplemento y que en la mitad de las ocasiones fue a petición de ellas. En cuanto a la separación madre-hijo, 3 de cada 4 niños fueron separados de la madre y las madres nos informan que en el 78,7% de las ocasiones fue debido al aseo. Otro dato muy importante de a tener en cuenta es que las dudas de las madres fueron resueltas en un 87,5%. Si a esto sumamos que un 8,5% de las madres dijeron que tras la educación no tenían dudas, este resultado es para valorar y tener en cuenta. En esta diapositiva vemos la tabla de satisfacción materna en cada uno de los bloques y la variable satisfacción alta que creamos y que era cuando la respuesta en Likert de satisfacción era igual o superior a 5. Como vemos, en el bloque del contacto piel con piel tiene la mayor satisfacción, que es 5,82, veis los datos en verde, y también la variable satisfacción alta más alta, con un 96,89%, frente al bloque de administración de suplementos, que tiene la satisfacción más baja, un 4,93, veis ahí los datos en rojo, y una satisfacción alta, porcentaje también menor de un 72%. En cuanto al análisis bivariante del nivel de satisfacción con las variables sociodemográficas y de salud de la madre, salieron algunos datos estadísticamente significativos. Os vamos a dar los más relevantes. En cuanto a las madres con estudios universitarios, tenían menor satisfacción en 3 bloques, que era información de la lactancia materna, apoyo y ayuda a la técnica de la lactancia materna y administración de suplementos.
Por edades, las mujeres con mayor edad presentaban menor satisfacción en información a la lactancia materna y en administración de suplementos. En cuanto al trabajo, las mujeres que trabajan por cuenta ajena y autónomas tienen menor satisfacción versus mujeres desempleadas en información a la lactancia materna. Y en el último grupo que encontramos diferencias significativas ha sido por el tipo de nacimiento. Las mujeres que habían sufrido una cesárea tenían menor satisfacción en el contacto piel con piel. Otro dato muy interesante a nivel de los hospitales es que los hospitales pequeños, aquellos que tienen menos de 1.300 partos al año, tienen mayor satisfacción en información. Pilar, te queda un minuto, apoyo gracias a la técnica de la lactancia materna y administración de suplementos alimenticios. Ya para finalizar, decimos que nuestro estudio nos ha permitido ver que la adherencia a las recomendaciones de la guía de la RNA, según las madres, es buena, que la satisfacción de las puérperas es alta con los cuidados recibidos y que la tasa de lactancia materna exclusiva en nuestro estudio está cerca de los estándares de la IAM y muy superior a otros estudios que hay en nuestro entorno. Y ya para concluir, deciros que la implantación de una guía de buenas prácticas, concretamente de la RNA, de la promoción de la lactancia materna, nos permite conseguir estándares internacionales en lactancia materna exclusiva y que valorar la satisfacción de las madres como indicador de calidad y sobre todo si esta evaluación la hacemos de forma periódica. Tienes que terminar, Pilar. Adaptar los cuidados a los usuarios, según el momento, sus necesidades y expectativas, facilitar información de calidad e iniciar ciclos de mejoras. Gracias a las madres que nos han permitido recoger todos estos datos, a las enfermeras que han colaborado y a vosotros por escucharme. Gracias. Gracias, Pilar. Cuando puedas, quitas tu micro y el audio y damos paso a la siguiente comunicación que la va a realizar Alba Cebrián Jiménez. Hola, buenas tardes. Alba, cuando quieras. Perdona, pero no estoy teniendo problemas, cosa que antes no he tenido, en compartir mi presentación. Vuelve a intentarlo. Si tienes dificultades y no lo consigues, tiramos del grabado al final de toda la mesa. Sí, un segundo, por favor, si... Vale. ¿Lo veis ya? No. No. Vale. Lo que pasa es que me sale como algo que pone basic y no sé qué es. Vale. A ver si así. Ahora debería estar, ahora está compartiendo, está empezando. Pero ahora lo que vemos es tu acceso al encuentro. Yo, en principio... Tu escritorio. ¿Me veis ahora? Yo veo la diapositiva y os he dejado de ver. Vale, disculpad las molestias. Ahora sí. Vale. Cuando quieras, Alba. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Alba Cebrián y soy doctoranda en el programa de Ciencias de la Enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón y traigo nuestro trabajo en relación a la lactancia materna, una intervención educativa para las escuelas. Bien, en relación a entendiendo el marco de la escuela como una posición ideal para hacer hincapié en la educación para la salud y atendiendo a la necesidad de incrementar al menos el 50% de la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida que la Organización Mundial de la Salud proponía, teníamos especial interés en realizar un proyecto en el que pudiéramos realizar un trabajo en todas las capas sociales. Bien,
Lo que pretendíamos es evaluar la efectividad en el nivel de conocimiento sobre lactancia natural de un taller educativo dirigido a niños y niñas de educación primaria de tercero y cuarto curso y analizar si existían diferencias postintervención. Utilizamos un estudio cuasi experimental antes y después en niños de tercer y cuarto curso de primaria de la ciudad de Castellón con un muestreo por conveniencia y en el instrumento de medida fue un cuestionario validado ad hoc con 12 ítems. Se analizan las variables sociodemográficas y las variables respuesta con estadística descriptiva y se aplica la estadística inferencial univariante y bivariante para conocer la significancia del estudio. Entonces, los resultados se incluyeron en total un 44 participantes y hubo 2 pérdidas de seguimiento, de los cuales el 86,36% había recibido lactancia materna y la nota media del cuestionario preintervención fue un 5,02 sobre 10 y la nota media postintervención de 8,27 sobre 10 puntos. Por tanto, se puede afirmar con una confianza del 95% que existen diferencias estadísticamente significativas entre las notas medias pre y postintervención. Todas las preguntas fueron estadísticamente significantes en cuanto al porcentaje de aciertos en los 2 grupos apareados, siendo inferior en el cuestionario preintervención, excepto en las preguntas 2, 3 y 10, aunque el porcentaje de aciertos aumentó en el post-test. Bien, el análisis inferencial de la calificación global del post-test según las variables sociodemográficas, que vuelvo a esta diapositiva, no mostró diferencias estadísticamente significativas con p-valores mayores a 0,5. Entonces, el punto que más nos interesaba de este estudio es la intervención educativa sobre la lactancia natural ha resultado ser efectiva en cuanto a la adquisición de conocimientos. No se puede afirmar que exista relación entre los resultados y alguna de las variables sociodemográficas que nosotros hayamos estudiado, pero sí que existen iniciativas como la nuestra, la literatura que se hayan identificado en Leicester, en el National Health System, en Inglaterra y más recientemente en Croacia hicieron un estudio en 2018 muy parecido al nuestro, o ya en nuestro contexto en Andalucía por Gabriela López y Jiménez Moya en las escuelas públicas del Campo de Gibraltar en Andalucía. Y todas estas iniciativas comentadas se basan en intervenciones educativas y todas presentan resultados satisfactorios sobre el nivel de conocimiento de los niños y niñas. Entonces, este estudio por supuesto no está exento de limitaciones. En primer lugar, la temporalidad del proyecto redujo los tiempos de espera necesarios para obtener los permisos en los colegios públicos de la ciudad de Castellón, dejándonos fuera la invitación a participar. Y en segundo lugar, tener en cuenta que solo un centro de los 11 invitados a participar aceptó. Por eso necesitamos hacer este muestreo por conveniencia, siendo esto mismo un problema al que atender según nuestro punto de vista, porque no causaba ningún interés en las escuelas. Entonces, en conclusión, la intervención sí que ha resultado efectiva, insistimos, pero no podemos decir que haya ninguna variable sociodemográfica evaluada que influya en los conocimientos. Y finalmente, en relación a la implicación para la práctica, pues la evidencia muestra que la promoción de la salud en las escuelas puede mejorar de manera significativa la adquisición de hábitos saludables y la lactancia materna se lleva a cabo en edades adultas. Sin embargo, es importante que los niños y niñas adquieran conocimientos de forma temprana. Desde el punto de vista de normalizar y visibilizar en todas las capas sociales, como os decía al principio, la lactancia materna, esto podría ayudar a mejorar las tasas y reducir el abandono. Así que se propone desde aquí el desarrollo de un programa educativo unificado sobre lactancia en los estudiantes de primaria, atendiendo sus beneficios y pudiendo ser desarrollado por el papel fundamental de una nueva figura emergente que sería la enfermera escolar. Entonces, sobre todo, daros muchas gracias por vuestra atención y porque haya sido posible este congreso pese a todas las dificultades. Muchas gracias. Gracias a ti, Alba, y gracias por respetar el tiempo tan escrupulosamente. Pues a continuación vamos a dar paso a Serafín Fernández Salazar. Cuando quieras, Serafín, puedes conectar tu vídeo, compartir tu pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Perfectamente.
Estupendo. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. ¿Me confirmáis que veis la pantalla? Sí. Perfectamente. Bueno, pues soy Serafín, soy enfermero, trabajo actualmente en la Estrategia de Cuidado de Andalucía, en el PICUIDA, y esta comunicación, pues como veis, está titulada pues Barreras percibidas en la implantación de una guía de práctica clínica de lactancia materna a través del programa BPSO. Comentaros que esta comunicación pues forma parte de la tesis doctoral del primer autor de esta comunicación, que es David Arillo. Respecto de antes de empezar con los conflictos de interés, pues me sumo a la felicitación de todas mis compañeras y compañeros de esta mesa, de agradecer a todo el equipo humano de Investen la oportunidad de, a pesar de esta situación tan complicada, pues que podamos compartir y hablar de cuidado más allá de la situación que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros por ese esfuerzo tan importante de virtualizar el encuentro. Respecto al conflicto de interés, pues no tenemos ninguno, el equipo de investigación, y está aprobado por el Comité de Investigación del Área 3 de la región de Murcia. Respecto de la lactancia materna, seguramente en esta mesa haya poco que decir como introducción de la materia, pero sí concretamente respecto a las barreras que se han encontrado en la literatura sobre el tema de la implantación de guías de estas características, pues tenemos que decir que hasta la fecha pues no se han encontrado demasiados estudios que nos hablen de este tema, por lo cual el objetivo de la comunicación fue precisamente ese, determinar la barrera que se identifican tanto por los gestores como por los profesionales que se involucran en la implantación de este tipo de guías y también en la sostenibilidad de un programa de estas características a medio y largo plazo. Para ello se diseñó una investigación cualitativa en un hospital de 300 camas, como decía, de la región de Murcia, que estuvo adherido al programa de BPSO durante los años 2012 y 2015 y que en ese año, en el 2015, fue acreditado como un centro BPSO. Participaron en esta investigación cualitativa gestores, auxiliares de enfermería, enfermeras, matronas, pediatras y ginecólogos que estaban implicados en este programa, en la implantación de este programa en el área materno-infantil. Respecto de las dimensiones, pues vamos a ver que a lo largo de los resultados vamos a verlas agrupadas en cuatro dimensiones, que son la falta de recursos y adaptación de los mismos, el dónde, el quiénes y el cómo, la falta de difusión y alcance del proyecto, y, en cuarto lugar, la madre y su entorno. Respecto a cómo se obtuvieron los datos, pues se realizaron entrevistas semiestructuradas entre los meses de mayo y agosto del año 2017 y se acordó con las personas que participaban pues, el lugar, el día y la hora para realizar estas entrevistas. Respecto al análisis, se utilizó un guión de preguntas sobre dificultades y barreras que encontraban en la implantación. Se utilizó un criterio de saturación para establecer el número de informantes y se utilizó una secuencia de pasos para análisis temático, tal y como se describe en la diapositiva. Todo esto fue apoyado por un software que es el MACTA 12 para poder hacer la grabación, el audio y la transcripción, y la codificación de los temas y sus temas fueron consensuados por parte de todos los investigadores de esta investigación. Participaron 18 personas. Y, como decía anteriormente, se agruparon en cuatro dimensiones, que son justamente las que se indican en esa diapositiva. En cada una de esas dimensiones pues, vais a encontrar una breve descripción de lo que serían los principales resultados y algunos verbatim de las personas que participaron. Respecto a la falta de recursos, pues estaban asociados a esa falta de recursos humanos, materiales, y sobre todo también a algo que se menciona no solamente en la implantación de guías de estas características, sino es común a la implantación de otro tipo de guías, que sería la falta de tiempo. Un segundo, que voy a apartar esto de aquí para que pueda verlo mejor. Concretamente, una de las personas a las cuales se entrevistaba nos decía, porque no contábamos tampoco con mucha estructura ni con muchos recursos para hacerlo, nos adaptábamos a la estructura y a los recursos que teníamos. Pues no sé si aventurarme a decir económicos por la época que estamos atravesando sin ayuda. Y una persona comentaba también que yo creo que también es importante la falta de personal, pero es la falta de tiempo porque no hay personal. Respecto al dónde, al quién y el cómo, los resultados se alineaban en relación al lugar donde se realiza la implantación, a las características de quienes lo hacen y a las relaciones entre ellos. Las personas que se dedican a la clínica
perciben de manera diferente la responsabilidad de la lactancia materna, y este hallazgo era bastante novedoso. La mayoría piensa que el protagonismo con la lactancia materna es de la matrona, y esto fue un hallazgo también igualmente novedoso por el papel ambivalente que se atribuía a la matrona, que veremos posteriormente. Y luego existe un alejamiento de las actividades que no son puramente clínicas y resistencia al cambio cuando se trata de aplicar actividades de promoción de salud. Concretamente, una persona nos decía que esto no es solo de la matrona, también de las enfermeras. Hay personas que todavía dicen que la evidencia, ¿eso para qué es? Si toda la vida lo hemos hecho de esta forma, nunca ha pasado nada, que no se ha muerto ningún niño. Respecto al alcance y la difusión del proyecto, vemos como los gestores y los clínicos afirman que la difusión de este tipo de proyectos debe mejorarse. Concretamente, los gestores indican que todo esto es bastante complejo y que se ha trabajado mucho tiempo sin conseguir buenos resultados. Una persona nos comentaba que se fue haciendo muy poco a poco. Yo creo que hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que eso se ha dado. A lo mejor se ha querido hacer de este modo y no llamar tanto la atención. O otra persona que decía, ¿por qué con la atención primaria, bueno, se ha trabajado y no hemos logrado extenderla a todos los centros de atención primaria? Respecto a la madre y su entorno, se concluye que existe una falta de preparación antes del parto, y es curioso por todos los recursos que se dedican a esto, pero la sensación de las madres giraba en torno a esto, y que identifican la influencia negativa de la familia cercana, así como la decisión previa que tienen sobre la lactancia materna. Es importante desde los centros de salud, desde la educación maternal, y que la madre también venga con una base. Sobre todo el papel de la suegra y abuela influye muchísimo. Entonces eso le dificulta mucho al personal y poder dar ese consejo, poder llevar a cabo esa recomendación, porque les influye mucho el entorno familiar. Yo creo que una vez que cambie un poco la conciencia general de todo el mundo, será más fácil. Es que estamos en la parte más difícil, yo creo. Ahora mismo estamos en el punto más difícil. Respecto a la discusión, pues esta investigación ha identificado barreras que son percibidas por parte de los profesionales y también por los gestores, que como sabemos son muy importantes cuando hablamos de implantación. Como se ha mostrado en estudios previos, tenemos que ser conscientes de que adecuar los recursos profesionales y que los profesionales dispongan de tiempo para realizar este tipo de actividades es muy importante. Y además aparecen barreras que son novedosas, que no se han descrito en la literatura internacional, como os comentaba antes, el carácter ambivalente de las matronas. Y es que, por un lado, las matronas eran percibidas por parte de los profesionales como muy importantes cuando hablamos de lactancia materna, porque la promocionan, porque están pendientes, porque hacen un seguimiento, pero fijaros que en algunos casos también tenía un papel, entre comillas, negativo, por el hecho de que si estaba la matrona, el resto de profesionales dejaba de implicarse en la lactancia materna, en el apoyo de la lactancia materna, por el hecho de que será una cosa que tenga que hacer la matrona. Respecto a las implicaciones para la práctica, pues el esfuerzo por promocionar el programa de implantación de evidencia debe ser continuado, y la extensión a los servicios de atención primaria debe ser priorizada, y se debe profundizar más en la interpretación, pues, de las creencias y comportamientos de las madres y su familia en este contexto social. Y nada más, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a escucharme y nada más, muchas gracias. Pues gracias, Serafín. Ya has dejado de compartir el vídeo, perfecto. Pues entonces ahora vamos a dar paso a María del Rosario Martínez Olivas. María Rosario, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Comparte tu pantalla, por favor. Sí, perdón. ¿Ahora? Ahora ya se ve. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Les voy a presentar los resultados de implantar la guía de buenas prácticas de lactancia materna en 5 centros de salud piloto de Albacete. No funciona. Ahora. Los autores manifestamos no tener ningún tipo de conflictos de intereses. Distintas organizaciones reconocen la lactancia materna como la mejor forma de alimentar a los niños en las primeras etapas de su vida.
Presenta innumerables ventajas a corto y largo plazo para la salud física y emocional tanto del lactante como de la madre, y no practicar este tipo de lactancia representa un factor de riesgo importante. La alimentación con leche materna probablemente es la intervención sanitaria con menores costes económicos consigue mayores beneficios sobre la salud. A pesar de su importancia, no existe un sistema de monitorización y seguimiento oficial. Los datos existentes proceden de encuestas nacionales y de salud a los profesionales. Menos de la mitad de los recién nacidos en el mundo son puestos al pecho en la primera hora de vida. A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de 6 meses recibe leche materna como alimentación exclusiva, y en España este porcentaje se sitúa en torno al 39%. Por todo ello, y ya que las guías de buenas prácticas han demostrado ser herramientas útiles para la mejora de la práctica clínica y los resultados de salud, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete decidió unirse a la iniciativa de implantación de la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, dentro del programa de Centros Comprometidos con la Excelencia de Cuidados, del que formamos parte desde 2012. En 2017 se inicia la implantación de la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna en nuestra gerencia, llevándose a cabo tanto en atención especializada como en atención primaria. El objetivo de este estudio es evaluar el nivel de implantación y resultados de la Guía de Buenas Prácticas Lactancia Materna en 5 centros de salud piloto de Albacete. Se trata de un estudio cuasi experimental, pre- y posimplantación, llevado a cabo en el ámbito de la atención primaria. La población a estudio ha sido en niños y madres atendidos en esos 5 centros de salud piloto en los que se implantó. Como muestra, hemos obtenido a los niños atendidos en las consultas de enfermería, de pediatría, los días establecidos por el programa de Centros Comprometidos en la Excelencia de Cuidados. Los criterios de inclusión, que sean recién nacidos de parto único y a término, sin anomalías severas, con un peso mayor o igual a 2.500 gramos, un APGAR mayor o igual a los 5 minutos de vida, y que sean dados de alta a la misma vez que la madre. Se han excluido de este estudio los atendidos en consulta con fines administrativos o de urgencia. Este estudio comienza en 2016 haciendo una medición basal para conocer los datos de lactancia materna de los que partíamos, y es a comienzos de 2019, tras la implantación de la guía, que se comienza con la recogida de datos. Para el proceso de implantación se ha seguido la metodología establecida por el programa de Centros Comprometidos con la Excelencia de Cuidados. Fue necesario reunir a un equipo de trabajo multidisciplinar liderado por enfermeras, encargado de la selección de recomendaciones que se iban a implantar, de adaptar un gran número de protocolos y registros, de elaborar el distinto material formativo para puérperas y familiares, de la formación de los profesionales, que es una de las etapas más importantes de todo el procedimiento de implantación, de monitorizar y evaluar resultados, lo que nos ha permitido detectar áreas de mejora e incorporar cambios. En este estudio contamos con 2 tipos de variables a evaluar. Por un lado, las variables de proceso, que incluye intervenciones de enfermería y de matrona, en las que se han registrado datos sobre evaluación y educación prenatal sobre lactancia materna. Y por otro, variables de resultado en la diada madre-niño, en las que se han registrado el tipo de lactancia 24 horas antes del alta, tiempo total de lactancia materna en días, días que el lactante menor de 6 meses recibió lactancia materna exclusiva, y la situación al final del estudio. La fuente de información se ha usado en la base de datos de evaluación del programa de Centros Comprometidos con la Excelencia de Cuidados. Cabe destacar que todos los datos han sido anonimizados, y el análisis estadístico se ha llevado a cabo con el programa SPSSV.22, realizándose un análisis descriptivo y bivariante en función de la naturaleza de las variables. Pasamos a ver los resultados. Se han incluido en el estudio 1.865 diadas lactantes entre madres y niños. La edad media de las madres es de 33,06 años. Todas las variables han alcanzado un alto nivel de implantación, pero podemos destacar cómo la evaluación prenatal, que no se hacía al inicio y tras la implantación de la guía, ha aumentado hasta el 71,2% de manera estadísticamente significativa. La educación prenatal no ha sufrido grandes cambios, y en el ámbito postnatal, tanto la evaluación como la educación postnatal han aumentado significativamente.
demostrando una gran efectividad de la implantación de la guía y que los profesionales pues, la han incorporado perfectamente a su día a día. En cuanto a las variables de resultado, el tiempo medio de lactancia materna es de 140,4 días y el tiempo medio que el lactante menor de 6 meses recibió lactancia materna exclusiva fue de 81,4 días. Podemos destacar una desviación típica alta, lo que nos indica que hay una gran dispersión. Niños que no han tomado nada de lactancia materna y niños que la han prolongado hasta los 2 años de vida. Cabe destacar, por un lado, comparando mediciones pre- y post-implantación, la disminución de la lactancia artificial y la lactancia mixta y el aumento de la lactancia materna exclusiva en el momento del alta hospitalaria, en torno a los 2-3 días. Por otro lado, la situación de continuidad de la lactancia materna a los 6 meses se sitúa en torno al 60%, casi duplicando las cifras nacionales de las que disponemos. En cuanto a la situación de la lactancia materna por grupos de edad, cabe destacar el aumento del porcentaje de niños que continúan con lactancia materna exclusiva en los distintos grupos de edad, coincidiendo con la implantación de la guía. Por otro lado, destaca cómo el porcentaje de no inicio de lactancia materna ha disminuido. Lactantes de 2 años nos encontramos con un porcentaje de no inicio del 18,8% y en los menores de 3 meses este porcentaje desciende hasta el 14,9%. En conclusión, pues existe un alto nivel de implantación de todas las recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas de Lactancia Materna y se han mejorado los resultados basales consiguiendo aumentar la lactancia materna exclusiva al alta y mantener la lactancia materna a los 6 meses en un alto porcentaje de niños, superando los datos que encontramos en España y el objetivo marcado por la OMS para 2025 del 50%. La implantación de la Guía de Buenas Prácticas ha permitido unificar criterios de actuación entre profesionales, mejorar los registros y planificar intervenciones para aumentar la tasa de lactancia materna, por lo que queda demostrada su aplicabilidad en la práctica clínica de los profesionales. Y ya por último, pues les dejo el enlace de la página de nuestro hospital, donde pueden encontrar pues, todo el material formativo que se ha elaborado para la implantación de la guía, pues si tienen interés de consultarlo. Y darles las gracias a ustedes por su atención y a todos los compañeros que han trabajado pues, en la recogida de datos y en la elaboración de este estudio. Gracias. Muchas gracias, María Rosario. Pues a continuación damos paso a Jennifer Araque García. La verdad es que vamos muy bien de tiempo, está respetando todos los ponentes, lo cual nos va a dar margen para luego poder abrir un debate. Rosario, cuando quieras, comparte tu pantalla. No, Jennifer. Perdón, Jennifer, Rosario es la anterior, disculpa. Nada. Bueno, vale, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo es dar las gracias al Comité Científico y Organizador por darme la oportunidad de exponer mi trabajo. Soy enfermera del Hospital Universitario de La Paz, supervisora de enfermería y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. También estoy en periodo de doctorado de dicha facultad. La ponencia que voy a desarrollar se denomina Consulta online de enfermería en la continuidad y éxito de la lactancia materna. Este es el índice de contenidos que voy a desarrollar, comenzando por una breve contextualización. La lactancia materna es definida por la Organización Mundial de la Salud como la mejor forma de aportar a los niños los nutrientes necesarios para un desarrollo y crecimiento saludables. En los últimos años, numerosos trabajos de investigación han demostrado que la lactancia materna exclusiva, entendida como la alimentación basada exclusivamente en leche materna, aportan beneficios tanto para el recién nacido como para la madre a corto y largo plazo. De igual manera, beneficios a nivel comunitario. En ese sentido, la OMS y organizaciones sanitarias como la Asociación Española de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del recién nacido y la introducción de alimentos complementarios a los 6 meses, continuando con la lactancia materna hasta los 2 o más años de edad. Siguiendo los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud publicada en el Instituto Nacional de Estadística, en España durante el primer mes y medio de vida el 68,4% de los neonatos son alimentados con lactancia materna exclusiva, reduciéndose al 52,4% a los 3 meses, de los cuales tan solo un 24,7% seguían alimentándose de lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad.
El objetivo general de la presente investigación es evaluar la eficacia de un seguimiento online de enfermería a través de la plataforma informática PrEP-Synapsis en el aumento de la tasa de lactancia materna exclusiva a lo largo del primer mes posparto. Y pretendemos alcanzar estos 4 objetivos específicos: analizar las necesidades de las madres y la instalación de la lactancia materna, determinar si la consulta online de enfermería disminuye las complicaciones de la lactancia materna, si la consulta solventa las dudas sobre el puerperio del recién nacido y evaluar el grado de satisfacción de las madres con el uso de la plataforma. El tipo de estudio es de naturaleza cuantitativa, experimental, controlado y aleatorizado. Con respecto al tamaño muestral, está constituido por 90 puérperas, con un intervalo de confianza del 95%. Esta estimación se ha basado en análisis de estudios con el objeto y características similares al presente. La captación de las participantes se realiza en las plantas de puerperio del Hospital Universitario La Paz durante su estancia hospitalaria por cesárea. No se lleva a cabo ningún método de selección, siendo la voluntariedad de las participantes el único requisito, siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusión. Con respecto a la aleatorización, se ha constituido el grupo control y la intervención siguiendo una lista de aleatorización elaborada por un programa generador de números pseudoaleatorios. Con respecto al diseño y procedimiento, el grupo control seguirá su seguimiento habitual por atención primaria. Se le informará de su pertenencia al grupo control. Durante el primer mes posparto se procederá al envío de cuestionarios a los 15 y a los 30 días y tras la recepción de los mismos se le informará de la finalización del estudio. Sin embargo, el grupo de intervención tendrán el seguimiento habitual por atención primaria y el seguimiento online a través de la red Synapsis. Antes de la alta hospitalaria han recibido una formación de la plataforma en cómo navegar por ella y su sistema de mensajería. Durante el primer mes posparto recibirán documentos relevantes de la lactancia materna y del cuidado del recién nacido, como son los consejos de adaptación, los aspectos claves de la lactancia materna, el cólico del lactante y la conservación y almacenaje de la leche. Se procederá al envío de cuestionarios a los 15 y 30 días. Durante este primer mes posparto se dará respuesta a sus dudas y cuestiones a través de la propia plataforma. Se recogerán los cuestionarios y se le informará de la finalización del estudio. Previamente hay que enviar la encuesta de satisfacción de la propia plataforma. Las variables de estudio se han dividido en 3 grandes bloques. Uno de ellos sociodemográficas, donde están incluidos la edad, los estudios realizados, el estado civil, la situación laboral, las gestaciones previas y la nacionalidad. Un segundo grupo de variables independientes, donde está la plataforma informática PrEP-Synapsis. Y un tercer grupo de variables de estudio dependientes, donde están las necesidades al inicio de la lactancia materna, el abandono y las complicaciones de la lactancia materna y el grado de satisfacción con la plataforma. La recogida y recopilación de datos se ha llevado a cabo a través de encuestas y cuestionarios. Una encuesta demográfica elaborada para dicho fin, la escala de valoración LANCH de lactancia materna, la escala de valoración BSES-SF de lactancia materna y un cuestionario de satisfacción de la propia plataforma. El análisis descriptivo nos dice que los resultados apuntan al que el 70% de las puérperas tienen entre 30 y 40 años de edad, el 94,5% tienen pareja estable, el 72,6% cuentan con formación universitaria, el 70% de la muestra son primíparas y del 30% restante dieron lactancia materna en su anterior embarazo, en un 86% de los casos, es decir, contaban con experiencia previa. El 80% son de nacionalidad europea y en el ámbito laboral el 78% trabajan para una empresa. Con estos datos epidemiológicos son representativos de la muestra de estudio. La única variable con cierta diferencia significativa es la nacionalidad, ya que en el grupo control el 85% son de nacionalidad sudamericana y en el grupo intervención el 67% son europeas. Con respecto a durante el estudio se ha procedido al abandono o a la pérdida de ciertas integrantes de la muestra por 2 motivos. Uno de ellos, el abandono de la lactancia materna, en el cual cabe destacar que el grupo control, un 33,3% abandonaron esa lactancia materna, mientras que en el grupo intervención un 6,6%. Se ve claramente el doble del grupo control frente al grupo intervención. Con respecto a las variables dependientes, hay que destacar que los resultados estadísticos no hay diferencia significativa en relación
con la escala de valoración Lange, sin en cambio sí alguna de las variables de la escala BSES-SF. A la pregunta, ¿sé que mi bebé está tomando suficiente leche?, el 70,4% del grupo intervención contestó casi siempre, frente al 29,6% del grupo control. A la pregunta, ¿en cada toma creo que mi pecho es suficiente para alimentar a mi bebé?, el 69,20% del grupo intervención respondió siempre, frente al 30,8% del grupo control. Con respecto a la encuesta de satisfacción, a la pregunta ¿se ha atendido de forma satisfactoria a sus consultas?, el 97% del grupo intervención respondió que sí, frente al 3% que respondió que no. Se les preguntó al grupo intervención su valoración de la plataforma del 0 al 10. El 42,10 la valoró con una puntuación de un 8, seguido del 28,90 del grupo intervención, otorgándole un valor de un 9. Tras el análisis de resultados, se puede afirmar que las mujeres que son seguidas por la plataforma, por la consulta online de enfermería a través de la plataforma, se sienten más seguras acerca de la suficiencia de alimentos que reciben sus hijos y, en consecuencia, permanecen más tiempo con la estancia materna exclusiva. Con respecto al uso de la plataforma, después del estudio, el 95% consideran que tienen más conocimiento sobre la estancia materna y cuidado del recién nacido, y el 87% seguirían usando la herramienta una vez finalizado el estudio de investigación. Según la bibliografía existente, las elevadas tasas de abandono de la estancia materna durante los primeros 6 meses de vida tienen un alto impacto en la sociedad, influyendo negativamente tanto en la madre como en el recién nacido. Por ello, la promoción y protección de la lactancia materna es una prioridad europea de salud pública. El puerperio es una etapa de grandes cambios, por lo que requiere del apoyo y atención de los profesionales sanitarios a lo largo de todo el proceso. Para ello es imprescindible la continuidad de cuidados entre niveles asistenciales y las TIC proporcionan multitud de herramientas para alcanzar dicho fin. Con la situación actual por la COVID-19, en la que el acceso a la atención primaria se ve limitado y las altas precoces y los centros hospitalarios, el uso de las herramientas de fomento y asesoramiento de la lactancia materna como la REP SINASIF favorecen la promoción y protección de la lactancia materna. Recordemos que las TIC y el uso de las plataformas en el ámbito sanitario no son el futuro, son el presente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jennifer. Pues a continuación damos paso a Teresa Cocella. Ella va a hacer su exposición en inglés. Teresa, please, when you want. Sorry, can you see my screen? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí. Okay, good. Si me dan un momentito, por favor. ¿La ven bien? Sí. Okay, good. Thank you. Muy bien. Pues hola, soy Teresa Cocella. Dirijo las respuestas de urgencia ante COVID-19 en Toronto, en Canadá. Estoy encantada de presentar mi proyecto con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, en colaboración con la universidad y otras instituciones públicas. El título es Las experiencias de las enfermeras aplicando la herramienta de valoración de la lactancia materna de Bristol. Antes quiero aprovechar para dar las gracias a mi mentor, la doctora Elaine Santamina, profesora asociada de la Escuela Daphne Cockwell de Enfermería, y también a Don Rose y Sherry Espin, Mai Tao y Felix Tucker y Ann Siglio. Sin ellos no hubiese podido completar este estudio. Comenzamos. ¿Cuál es el concepto del cambio? Vamos a pensar en un cambio reciente en nuestro trabajo. ¿Cómo ha ido eso?
Esto representa las ideas de las enfermeras sobre el cambio. Quizás un reto de hacer algo diferente, pero a través del reto uno acaba creciendo. Con este proyecto quiero evaluar el impacto de las guías de mejores prácticas RNAO en la aplicación de estrategias en el conocimiento, habilidades y experiencia de las enfermeras con una herramienta validada de lactancia materna en un entorno clínico. Estas guías de mejores prácticas son basadas en la evidencia y ayudan a los profesionales sanitarios a tomar decisiones sobre su trabajo, apoyado por Health Canada y con los fondos del Gobierno de Ontario. Proyecto centrado en una recomendación de las guías prácticas, evaluar la lactancia materna con herramientas validadas fiables. Elegimos la herramienta Bristol, que mide la posición con una puntuación que se puede utilizar para comparar y evaluar. Ofrecer un contexto organizativo. Seguimos los principios de las teorías del cambio de Lewin. Mi proyecto se centraba en el paso 5, monitorizar el uso del conocimiento y evaluar los resultados. La metodología se basó en el modelo de Navedia. Estructura, procesos y resultados. Los indicadores tenían que ver con la experiencia de las enfermeras, aplicando una herramienta de valoración en su práctica. La recabación de datos con auditorías, encuestas, focus groups e entrevistas telefónicas. La muestra eran 14 enfermeras trabajando en la clínica de lactancia materna. Auditorías con casi 1.500 clientes evaluados con esta herramienta VIVAT, que aumentó del 61% a casi 100% desde el principio hasta el final del estudio, que duró unos 8 meses. Las enfermeras asociaban esto a las estrategias útiles de aplicación y el apoyo constante en los recordatorios de estas personas. Los focus groups y las entrevistas aportaban información que se categorizaban, cosas como tener estas guías, integrando el VIVAT en el sistema de datos y tener tiempo para aplicar los cambios. Los procesos para apoyar el cambio en la práctica incluían formación constante, una comunicación constante por parte del equipo, dirección, etcétera. La cultura organizativa de la calidad facilitó a todo el proceso. En los resultados de las experiencias de las enfermeras aplicando esta herramienta de valoración, aparecían 3 categorías. Se hablaba de sus competencias en la práctica basada en la evidencia, su conexión del VIVAT con su trabajo, el trabajo que ya habían hecho. Valoraban la autonomía de estas decisiones informadas reflejándose en el uso de una herramienta validada. Es interesante destacar que estos temas también coinciden con otras teorías. Esto representa las palabras más utilizadas en los focus groups y las entrevistas. Vean la importancia de práctica. Una enfermera dijo: yo deseaba hacer mi trabajo bien y el VIVAT me ayudó a conocer otra forma de evaluar y categorizar lo que yo observaba. El deseo era conocer si el VIVAT mejoraba los resultados, si el proyecto no quería explorar los beneficios para los clientes en los resultados, y la aplicación era averiguar más lo que mantiene y fomenta esta implementación en el trabajo de las enfermeras. Las enfermeras tenían las competencias y la autonomía para tomar decisiones basadas en la evidencia respecto al cuidado de las pacientes, pero hay que conectar la validez de la herramienta y su capacidad de marcar una diferencia con respecto a los clientes. Las recomendaciones a nivel práctico, utilizar una lente teórica como teoría de la autodeterminación para comprender mejor los factores que motivan y sostienen los cambios de prácticas. A nivel organizativo hay una oportunidad de aunar la práctica hospitalaria de la comunidad aplicando una herramienta validada
para diferentes propósitos. La investigación futura, medir el impacto de aplicar estas BPG, los resultados, es algo que merece la pena explorar. Y a ustedes les he inspirado para que hagan preguntas críticas sobre los cambios en su práctica. Espero haberles animado a hacer una mejora constante en su práctica ayudando a los clientes. Muchas gracias. Thank you, Teresa. A continuación damos paso a Irene González Pérez. Hola, buenas tardes. Hola, comparte tu pantalla, por favor. Ya está, gracias. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría dar gracias a la organización por poder tener la oportunidad de reunirnos, aunque sea virtualmente, y comenzar presentándoles es una parte de mi tesis, esta investigación. La estoy realizando en la Universidad de La Laguna, en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud. Y concretamente vengo a presentar los resultados neonatales los efectos de los resultados neonatales al presentar el plan de parto. Antes de que nada, decir que los autores de esta investigación no tienen ningún conflicto de intereses y que la investigación ha pasado al comité ético pertinente. Antes que nada, situar un poco y justificar la investigación, comenzando por la definición de plan de parto. Es un documento bastante reciente en España, es de 2007 y tiene carácter legal. Y en él las gestantes determinan cuáles son sus preferencias, necesidades, deseos a la hora de su parto. Es decir, algo tan sencillo como quiero epidural, no quiero epidural, prefiero optar por hidroterapia o quiero ver cómo va avanzando. Eso todo se plasma en un documento. Según el centro hospitalario, muchas veces se entrega en registro antes de dar a luz durante el embarazo, o en muchos incluso se lleva con la documentación de la gestante, la lleva ella cuando vaya a ingresar. Ostenta valor de consentimiento informado y, pese a ser un documento escrito, debe ser reelaborado, es decir, no por haber escrito una preferencia no se puede cambiar de opinión durante el parto. Es personal y es único. Esto quiere decir que además no solo existen definidos planes de parto ya prediseñados, sino que además cualquier documento que entregue la gestante redactado por ella misma y firmado tiene el mismo valor como documento oficial. Este es el plan de parto del Ministerio de Sanidad de España, es de 2007. Estas son las características las principales, pero este, por ejemplo, es un plan de parto también igual de válido y este también, como les comentaba, un documento que se redacta y se firma. Bien. ¿Por qué el plan de parto? Con la medicalización de la asistencia sanitaria se desvirtuó el papel no solo de las matronas, sino también el de los usuarios, o en este caso usuarios más que pacientes, y mucho más en maternidad. Se devaluó el papel de la sanitaria, se devaluó el papel de los usuarios, todo se convirtió en un sistema médico-paternalista en el que las decisiones las tomaban simplemente los médicos y los demás acataban. De ahí, bueno, pues surge también la ley de autonomía del paciente, que es lo más reciente, y la importancia de la toma de decisiones en maternidad, que siempre está un poco mucho más complicado que en el resto de los servicios, por así decirlo. Además, pues se sabe que existe evidencia científica y guías de práctica clínica que cuestan implementar en los servicios de obstetricia en muchísimos países, no solo en España. Well, this happened as well, and I'm sorry, is everything? Y además,
se sabe que la importancia de la dimensión psicológica y emocional de la gestante no debe ser infravalorada, sino que juega un papel importante a la hora de los resultados, pues tanto psicológicos como perinatales. Eso es precisamente en lo que se centra la investigación, en analizar las funciones y los efectos del plan de parto con respecto a la satisfacción materna y los resultados perinatales. Pero, en concreto, para esta presentación únicamente vamos a justificar los resultados neonatales. La hipótesis que nos planteamos en su momento fue la aplicación de un plan de parto puede mejorar la asistencia obstétrica y los resultados neonatales. Y el objetivo, pues, analizar estos efectos de la presentación de un plan de parto sobre los resultados neonatales. Para ello, diseñamos un estudio descriptivo observacional en el que se distinguieron dos grupos, con plan de parto y sin plan de parto. Los sujetos de estudio fueron las mujeres que dieron a luz en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife durante la fase de captación del proyecto, y que aceptaron formar parte y cumplir los criterios de inclusión. Bien, para estos resultados neonatales, la intervención supuso simplemente una recogida de datos de la historia clínica y de lo que sí nos dimos cuenta es que no, al ser pues, la situación de la obstetricia, de la maternidad en España y la reciente publicación del plan de parto como un documento nuevo, que el número de plan de partos entregados era bastante bajo. Entonces, lo primero que hicimos fue conseguir que ofrecer mucho más el plan de parto, promocionarlo mucho más para que las mujeres tuvieran acceso a él y pudiésemos también tener una muestra mucho mejor y unos resultados mejores. Entonces, se habló tanto con las compañeras de atención primaria, las matronas, como las del Hospital Universitario de Canarias, que aceptaron colaborar promocionando mucho más el plan de parto y asegurándose de que todas las mujeres sabían lo que era y que lo tenían y cómo lo podían presentar y demás informando. Bien, los criterios de inclusión fue simplemente ser mujer, haber dado a luz en el periodo de captación, la mayoría de edad y la exclusión es parto extrahospitalario, dificultad idiomática o cognitiva. Las variables de estudio neonatales que analizamos fueron el percentil del recién nacido, peso del recién nacido, APGAR al minuto y a los 5, pH umbilical, reanimación neonatal, ingreso en la unidad de neonatos y tiempo en días ingresado en esta unidad. Bien. El registro de los datos se realizó con el programa Excel y se procesaron los datos posteriormente con el software SPSS. Primero se realizó un análisis descriptivo de la muestra total, diferencia según las variables entre prueba de histogramas o la Kolmogorov-Smirnov, y posteriormente se hizo la comparación entre grupos con una significación estadística de P menor a 0,5 y según las variables igualmente con la Udeman-White de Student o Pearson. Estos fueron los resultados que obtuvimos. Neonatales, insisto. En la primera columna es el análisis descriptivo y las otras son por grupo, y se observa que no se halló significación estadística entre ambos grupos, con lo cual coincidimos en que el plan de parto con respecto a los resultados neonatales no se ha demostrado existencia de relación significativa como demostraron anteriormente pues Dering et al, Hadar, White, pero sí que es verdad que insistimos en la importancia del plan de parto para una experiencia de parto positiva, como declara el Ministerio de Sanidad y Consumo o la Organización Mundial de la Salud. E igualmente, se necesitan más investigaciones que analicen la relación entre el cumplimiento del plan de parto, el grado de cumplimiento y los resultados perinatales. Con lo cual, como ya mencioné, la conclusión, no existe relación significativa entre presentar un plan de parto
y los resultados neonatales analizados. Y por último, sí que nos gustaría destacar que la función principal y el poder del plan de parto no es planificar, que hay un conflicto de términos, que simplemente es el proceso de empoderamiento que tiene para con las mujeres, además de educarlas y formarlas sobre todas las opciones disponibles a la hora de tomar decisiones y a la hora de enfrentarse al momento del parto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Pues a continuación vamos a dar paso a Cecilia Triviño. Cecilia, cuando quieras, compartes tu pantalla. Ahora. Tienes que abrir tu micrófono, Cecilia, que lo tienes cerrado. Espera, si te encuentro te lo abro yo. Cecilia. Ya te lo he reactivado yo. Ya, ahora ya está. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias a la organización por haber hecho posible la realización del congreso dada la situación actual. Mi presentación es sobre el manejo del dolor durante el parto, un estudio que hemos hecho como análisis previo a la implantación de la guía BPSO sobre valoración y manejo del dolor en el parto en el Hospital General Universitario de Santa Lucía. Los autores que se detallan en esta diapositiva han participado en el estudio y cada uno de ellos sin ningún conflicto de interés al respecto. Actualmente, el Hospital General Universitario de Santa Lucía es candidato a centro comprometido con la excelencia del programa BPSO, Best Practice Spotlight Organization. En los próximos meses se pretende implantar la guía de valoración y manejo del dolor en obstetricia. En consecuencia, hemos realizado este estudio y la información obtenida se considera de gran utilidad, ya que nos ofrece datos que nos van a ser de referencia para identificar áreas en las que se necesita mejorar en cuanto a la práctica clínica actual de manera previa a la implantación de la guía anteriormente mencionada. Además, se utiliza un tamaño de muestra muy importante, lo que otorga gran relevancia a los resultados obtenidos. El objetivo del estudio era el de analizar el tipo de anestesia y la medida de alivio del dolor utilizadas durante el parto en el Hospital Universitario de Santa Lucía. Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que se analizaron los métodos de alivio del dolor farmacológicos y no farmacológicos que se documentaron los registros de partos disponibles entre los años 2015 y 2019. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 para analizar los datos obtenidos como se detalla en el recuadro. Para el análisis de lo descriptivo y de la normalidad de las variables cuantitativas se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Para determinar la asociación entre variables cualitativas se utilizó el test de Chi-cuadrado de Pearson. Y para determinar la asociación entre variables cuantitativas no normales y variables cualitativas policotómicas se utilizó el test de Kruskal-Wallis, además de la correlación de Bonferroni para comparaciones múltiples. Además, para todo ello se utilizó un nivel de significación alfa de 0,05. Se obtuvo una muestra total de 10.909 registros de parto. La edad media de las mujeres de la muestra se situaba en torno a 33,4 años. En cuanto al tipo de analgesia utilizada, como se puede observar en el gráfico que aparece en pantalla, la analgesia epidural fue el tipo de método de alivio del dolor más utilizado, con una incidencia de 61% de las mujeres de la muestra. Al uso de la epidural le siguió el parto sin anestesia con una incidencia del 16,5%, la analgesia raquídea con una incidencia del 10,5% y la anestesia local con una incidencia del 11%. El resto de métodos analizados, que fueron la anestesia general, óxido nitroso, sedación y el uso de masaje, tuvo una incidencia entre 0 y 1%. Para el tipo de analgesia utilizada según la edad se obtuvo una distribución no normal, exceptuando la anestesia raquídea, que se obtuvo una significación estadística para mujeres con edad media de 35 años. El análisis de la analgesia más utilizada según el país de origen de las mujeres mostró que el 70%
de mujeres españolas eligieron analgesia epidural para el parto, frente a un 34,6% de mujeres marroquíes que dio a luz sin analgesia. Por otro lado, para el análisis de la relación entre la analgesia utilizada y la práctica de episiotomía, se observó que el 84,1% de las episiotomías realizadas habían tenido analgesia epidural durante el parto, frente a un 2,6% que dio a luz sin analgesia. Como se ha mencionado anteriormente, el mayor porcentaje de mujeres que dio a luz sin analgesia era de origen marroquí. De acuerdo con la literatura consultada, la incidencia mayor de la luz sin analgesia en pacientes de nacionalidad diferente a la española parece estar relacionada en gran parte con la barrera idiomática. Por otro lado, se observó que los métodos no farmacológicos de alivio del dolor en el parto mejoran el dolor y tienen pocos efectos secundarios. Sin embargo, la evidencia disponible hasta la fecha para contrastar esta afirmación es todavía escasa. Los métodos farmacológicos de alivio del dolor en el parto han resultado ser eficaces, aunque tienen más efectos adversos en comparación con los métodos no farmacológicos. Este es, por ejemplo, el caso de la analgesia epidural, que ha demostrado estar relacionada con una mayor tasa de partos instrumentados y de realización de episiotomías. En conclusión, en el Hospital de Santa Lucía, la analgesia epidural es el método analgésico más utilizado para alivio del dolor en el parto. Está relacionada con un mayor índice de intervención. El uso de métodos no farmacológicos para alivio del dolor intraparto es escaso. Y las pacientes que no utilizan métodos para alivio del dolor en el parto, en su mayoría son de origen marroquí y puede estar relacionado con la barrera idiomática. Es por ello que en el proceso de implantación de la guía BPSO de valoración y manejo del dolor en obstetricia se ha considerado necesario fomentar el uso de métodos no farmacológicos de alivio del dolor en el parto, fomentar la realización de nuevos estudios en cuanto a posibles efectos adversos de los métodos no farmacológicos de alivio del dolor intraparto, promover una adaptación cultural e idiomática en cuanto a los métodos disponibles de alivio del dolor intraparto y prevenir las consecuencias de algunos de los métodos farmacológicos de alivio del dolor más utilizados, como es el caso de la tasa de episiotomías con el uso de analgesia epidural en el parto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Yo creo que igual os hemos metido un poco de prisa, un poco de miedo, porque estáis respetando el tiempo no solo escrupulosamente, sino que no estáis utilizando todo el tiempo del que disponéis. Bien, a continuación vamos a dar paso a Marina Angusto Satué. Marina, cuando quieras, puedes poner en marcha tu pantalla compartida. Pon la pantalla completa, por favor. El vídeo. Espera, que voy a mirar a ver si... ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Lo que de momento no te vemos... yo ya te vemos, no te veía. Vale, gracias. Ya puedes empezar. Vale, gracias. Buenas tardes, me llamo Marina Angusto y soy enfermera en el Hospital de Barbastro. Empezaré la presentación. Lo primero de todo, comenzaré explicando que en el 1742 se descubre la primera episiotomía reconocida y a continuación podemos ver que durante el bienio de 1999 y el año 2000 en España existía una tasa de episiotomías del 77%. Pero en el 1996 la OMS declara de que no se observa ningún beneficio. Aparte, hay un estudio comparativo de Europa desde el año 2004 hasta el año 2010 en el que España tiene la mayor tasa de episiotomía. Bien, debido a la alta tasa de episiotomías, la motivación de este trabajo ha sido la búsqueda de nuevos métodos para reducir las episiotomías y entonces se verá a continuación si el masaje perineal y el epino tienen buena efectividad. La pregunta de investigación ha sido ¿qué efecto tiene el uso del masaje perineal y el epino en la prevención de la episiotomía o desgarro y la integridad de la zona perineal? Los objetivos que he concluido han sido conocer la relación de su efectividad frente al traumatismo perineal, conocer los beneficios tanto del epino como del masaje perineal y describir la relación entre la incidencia del desgarro, episiotomía y perineo intacto. La metodología que he seguido en este proyecto ha sido primero de todo establecer unos criterios de inclusión,
con la temporalidad que solo se incluirán los artículos que estén publicados en los últimos 10 años. El idioma, tengo el catalán, el castellano, el inglés, el portugués y el francés. Y los tipos de estudio que he incluido en el trabajo han sido ensayos controlados aleatorios, revisiones sistemáticas y estudios observacionales. Y la accesibilidad de los artículos han sido todos aquellos que no tenían ningún coste. Para comenzar la búsqueda, primero se deben establecer unas palabras clave que a continuación se pasarán a unos descriptores para poder hacer una búsqueda más efectiva en estas bases de datos. Las bases de datos que han participado en este estudio han sido PubMed, Quiden y ScienceDirect. Primero de todo, se tenían 82 artículos, pero descarté 6, ya que estaban todos repetidos gracias a la herramienta Mendeley, que es un gestor bibliográfico y lo elimina automáticamente. Y me quedé con 12 artículos. Y estos 12 artículos pasaron una calidad metodológica mediante el CASPE. Los resultados obtenidos de estos artículos han sido que se realiza una disminución de desgarros y episiotomías en el grupo de intervención, que son las madres que realizan ambas técnicas. Luego, una disminución del dolor, que se reduce el uso de la analgesia posparto, que aumenta la posibilidad de tener un perineo intacto y, sobre todo, muy importante, que el masaje perineal se debe realizar a partir de las 34 semanas de gestación y el epino a partir de la 37. Para que la efectividad del epino sea correcta, se debe alcanzar una circunferencia mayor a 20,8. Por tanto, se ha hecho una comparación de grupo intervención versus control y lo que he querido destacar aquí ha sido que el masaje perineal y el epino, ambas dos técnicas tienen buenos resultados, sobre todo en el grupo intervención, que es quien hace uso de la técnica. Por ejemplo, en el masaje perineal, en el desgarro, el grupo intervención tiene un desgarro de un 13,5% y el grupo control de un 29,5%. Y en el epino, por ejemplo, el desgarro tiene un 61% y el grupo control un 63%. Así, en general, se puede destacar que el grupo de intervención está bastante mejor. Ambas técnicas, el primero de todo, que es el epino, fue creado en el 1999, se debe utilizar a partir de las 37 semanas y, como anteriormente ya he dicho, con una circunferencia mayor a 20,8. Y el masaje perineal a partir de las 34 semanas en torno a unos 5 o 15 minutos al día e introduce en la madre un conocimiento previo de lo que puede ser el parto. Reduce el estrés y mejora la circulación. Y ambas técnicas tienen una mejor dilatación vaginal y perineal. Para finalizar, las conclusiones de este proyecto han sido determinar que la episiotomía no es una técnica que prevenga el trauma perineal, que las técnicas se deben realizar entre la tercera y sexta semana previas al parto, que existen notables diferencias entre el grupo de intervención y el grupo control, como ya hemos visto previamente en las gráficas, y que actualmente existe mayor evidencia científica sobre el masaje perineal que sobre el epino. Para concluir ya, se determina la falta de evidencia acerca de su efectividad y por ello se recomiendan futuras investigaciones sobre esta técnica. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Marina. Pues cuando quieras. Vale, gracias, ya has dejado de compartir. Pues a continuación. ¿No te escuchamos, Esther? ¿Puede ser? Sí, es que tenemos una guerra de quién silencia a quién. No nos hemos puesto de acuerdo, perdonad por la descoordinación. Decía, creo que ya está arreglado, decía que nos falta únicamente una comunicación por presentar, es la de Pablo Rodríguez Coll, que no sé, Pablo, finalmente en qué has decidido presentarla, en castellano o en inglés, lo digo por los traductores y por los oyentes. ¿Perdona? En castellano. Vale, que para las traductoras
Esta comunicación tenía el título en inglés, pero va a ser presentada en castellano, ¿vale? Pues comparte tu pantalla cuando quieras. Vale. A ver. Vale, ahora. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rodríguez Coll. Soy el gestor del área de atención materno-infantil del Hospital de Mollet, aquí en Barcelona. Y también soy miembro de la vocalía de matronas del Colegio de Enfermería. El título y la presentación estaba en inglés porque se trata de un estudio que hemos realizado en el 2017 acerca del burnout en las matronas de Barcelona y el estudio está realizado en inglés. Pero considerando que la mayoría de los participantes al congreso son españoles, he decidido decirla en español y resolver las dudas de todo aquel que no lo entienda. En primer lugar, agradecer a la organización y al comité científico la oportunidad de darnos, o sea, la oportunidad que nos han dado a nosotros los autores de hablar sobre este estudio y especialmente también al Colegio de Enfermería de Barcelona por ayudarnos a llevarlo a cabo. Ninguno de los autores declara conflicto de intereses en este estudio. Bueno, hoy en día vivimos en una sociedad donde existe un nuevo modelo de cuidados, que es la humanización en el nacimiento, en el parto, y que pone y coloca a la mujer en el centro de los cuidados en cuanto al nacimiento. Eso quiere decir que la empodera en cuanto a la toma de decisiones sobre estas decisiones a lo largo del proceso de parto y incrementa, en cierto modo, pues el trabajo que tenemos las matronas porque requieren una asistencia más precisa. Por otro lado, todos sabemos que hay un retraso de la maternidad, que estos últimos años la maternidad, la media de edad del primer nacimiento asciende entre 38 y 40 años y esto implica una serie de riesgos en el embarazo como la hipertensión, la diabetes y otras patologías relacionadas. Todo esto supone un incremento en el trabajo de las matronas y si lo unimos a la falta de profesionales que estamos viviendo, no solo con en la época COVID, sino que la especialidad de matronas pues, se está viendo que se necesitan más en los hospitales, especialmente aquí en Cataluña, pues hace que tengamos que cuidar durante nuestras guardias a más de una mujer, ¿no? Y por lo tanto no seguir las recomendaciones de todas las guías como la NICE o la Organización Mundial de la Salud de proporcionar un cuidado one-to-one a las mujeres. Todos estos factores pueden llevar a la aparición del síndrome de burnout. ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? Pues la literatura científica habla de muchas, pero he señalado aquí estas 4 porque considero las más importantes, que es como el abandono del trabajo, el absentismo, incluso algunos otros estudios dicen que hay más presentismo, la ansiedad, la depresión que puede llegar al insomnio durante las noches y una mayor predisposición a crear conflictos entre los profesionales y sobre todo, pues como todos decimos, este síndrome de la definición en español es estar quemado, pues son estos profesionales que no tienen ganas de trabajar, que no están motivados y que no pueden proporcionar el cuidado a las mujeres como deberían, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Pues queríamos describir la prevalencia del burnout entre las matronas que trabajan en los 24 hospitales públicos de Barcelona o aquellos que tienen un acuerdo, un convenio con el Siscat, que es decir, que pertenecen a la red también del Instituto Catalán de la Salud. Lo que queríamos era identificar también cuáles son las características sociodemográficas y laborales que están asociadas con este síndrome. Se trata de un estudio transversal, descriptivo, en el que se ha utilizado el cuestionario para quemarse por el trabajo, que en inglés se llama Spanish Burnout Inventory, que es un cuestionario creado por un español, Pedro Gilmonte, en 2011, y es específico para aquellos profesionales sanitarios, incluso otros profesionales también que trabajan de cara al público, como son los maestros o como pueden ser los funcionarios. ¿Vale? Es por eso que nosotros lo elegimos, porque supongo que conoceréis que el Maslow Burnout Inventory es el más utilizado
pero al ser específico para profesionales sanitarios, pues decidimos utilizarlo, y también porque es español. Se trata de un cuestionario de 20 ítems que tiene una escala Likert de 5 puntos que va de nunca a cada día y que mide 4 subescalas, que son el desgaste psíquico, la indolencia, la culpa y la ilusión hacia el trabajo. Además, se incluía también una encuesta que habíamos creado nosotros, donde se contemplaban variables profesionales y personales de los participantes. La información se recogió de los 24 hospitales que he comentado previamente y durante las fechas de enero a marzo de 2017. Los participantes se escogieron mediante un muestreo de conveniencia. El total de matronas registradas en esos hospitales asciende más o menos a unos 248 y de esos 248, 122 matronas respondieron al cuestionario online. Por lo tanto, la tasa de respuesta fue de un 50,41%. El reclutamiento se consistía en esos participantes que cumplían los criterios de inclusión que vamos a describir ahora un poquito más adelante y que se invitaba a participar en este estudio a través de las supervisoras y coordinadoras de estos hospitales mediante un email. Los criterios de inclusión es ser mayor de edad, es trabajar en las plantas en las salas de partos, ser capaces de comprender el español y tener un conocimiento mínimo de informática para poder responder el cuestionario, ya que se trataba de un cuestionario online. Los criterios de exclusión fueron matronas que trabajaban en centros de salud, en plantas de maternidad o aquellas que trabajaban en hospitales privados, porque consideramos que era diferente a la hora de describir el burnout entre los hospitales públicos y los hospitales privados. En los resultados, la mayoría de los participantes, de estos 122, eran mujeres, un 96,7%. La media de edad de los participantes era participantes con una media joven, entre 25 y 64 años y una detección estándar del 10. Entre los resultados descriptivos encontramos que un 67% de los participantes tenía pareja, el 55% tenía más de 10 años de experiencia, un 46% trabajaba solo en turnos de día, no trabajaba en turnos de noche ni en turnos mixtos, y un 64% en su trabajo estaban a cargo entre 1 y 3 mujeres por turno. En cuanto a la prevalencia del burnout, encontramos que ninguno de los participantes obtuvo un nivel crítico considerado por el cuestionario como el burnout, ¿no?, propiamente dicho. Pero sí que encontramos una participante que tuvo un nivel bastante alto, que es un high level, entre los percentiles 67 y 89, y un 30% que obtuvieron un resultado de un nivel medio a la hora del burnout, ¿no? Es importante destacar también que tanto en el porcentaje bajo como muy bajo alcanza un 70% de los participantes. Estos niveles medio altos que hemos descrito anteriormente tienen una relación significativa con el considerar que el trabajo proporciona estrés, el estado civil, el atender más de 3 mujeres por turno, el número de niños, la paridad, el estado de salud que consideraban los participantes y haber estado de baja el año previo a la realización del estudio. También vimos y comprobamos que el nivel de los resultados y las puntuaciones de burnout que encontramos eran altas en aquellas matronas que tenían una pareja, que no tenían hijos y que se encontraban en el rango de edad de los 36 a los 64 años. También aquellas que tenían menos experiencia laboral, es decir, aquellas que acababan de terminar prácticamente la residencia y empezaban a trabajar hasta los 5 años. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues bueno, siguiendo los resultados, vemos que las matronas en Cataluña, por lo menos la de esta región concreta en la que nos centramos, no tienen burnout. Sin embargo, un 30% de ellas obtuvieron unos valores que eran medio altos, como hemos dicho antes. Llevas 9 minutos. Vale, perdón.
Bueno, y por lo tanto este cuestionario puede facilitar el diagnóstico y tratamiento del síndrome para los matronas y aquellos investigadores, y como implicaciones pues consideramos que podríamos mejorar o prevenir la aparición del burnout con turnos rotatorios en el que estuvieran las matronas con menos experiencia y las matronas con más experiencia para reducir el nivel de estrés, y que este mismo estudio se podía utilizar en otros ámbitos, por ejemplo en las plantas de hospitalización, en los hospitales privados también, y hacer comparativa para poder mejorar la calidad del servicio y el cuidado que se proporciona a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues yo creo que vamos bastante bien de tiempo como para poder abrir un turno de debate y de preguntas. Van a estar conmigo Silvia y Laura para poder lanzar las preguntas. Les recuerdo a los participantes que si desean formular alguna, tienen la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla para poderlas enviar. Sí, tenemos una pregunta ya que formula uno de los asistentes, y es la pregunta para Jennifer Araque. Y preguntan si tenéis datos de seguimiento de la lactancia materna durante la pandemia del COVID-19 y cuál puede haber sido la eficacia de las TIC en este periodo en lo que se refiere a la lactancia materna. Bueno, agradezco la pregunta. A ver, durante la pandemia se ha cambiado la manera de proceder en los centros hospitalarios. Por ejemplo, en el Hospital Universitario de La Paz, la mayor parte de las puérperas, si seguían una serie de criterios, se daba una alta precoz a las 24 horas de vida. Y luego las matronas acudían a sus domicilios a realizar una primera valoración. Pues la mayor parte de las consultas que se hacían cuando las matronas iban a los domicilios, aparte de las pruebas del talón de los recién nacidos, eran muchas dudas sobre lactancia materna. Tener en cuenta que si antes las pacientes estaban mínimo 48 horas en el hospital, durante esas 48 horas tenían constantemente a su disposición a profesionales sanitarios expertos en lactancia materna. Y con todo este proceso pues ha primado el alta precoz para salvaguardar la salud tanto de la madre como del recién nacido. Por otro lado, también se realiza un estudio transversal en las consultas de seguimiento de las gestantes a 362 gestantes a partir de las 28 semanas, en las que se le preguntaban su percepción sobre la información que se le estaba proporcionando sobre, entre ellos, la lactancia materna. Y a mí me llama mucho la atención que el 85,6% de estas gestantes han manifestado no tener información ni recomendaciones de lactancia materna en relación con la situación de pandemia. Por lo tanto, está claro que esta situación está alejando un poco esa promoción, esa prevención de la lactancia materna, y creo que se están desaprovechando muchas herramientas en la era de la información y el conocimiento. Y creo que somos responsables y estamos en la obligación de utilizar todas estas herramientas para que todos los avances que teníamos en la lactancia materna se sigan alcanzando poco a poco, aunque esa situación nos ha desbordado a todo el mundo, está claro. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Nos están pidiendo por el chat que cuando haya una pregunta dirigida a alguien y ese ponente vaya a contestar, que por favor os activéis el vídeo para que puedan ver vuestra imagen mientras contestáis. ¿Vale? Perdón, simplemente he activado el audio, lo siento. Vale, no te preocupes, son pequeños fallos. Cuando tengamos que hacer 10 congresos online lo vamos a hacer perfecto todos. Venga, gracias. No pasa nada. No sé si hay alguna pregunta más, o Silvia, Laura. Esther, yo tenía una pregunta para María Rosario. Vale. Sí, no es que no puedo hacerla por el vídeo. Vale, ahora ya te vemos. Solamente quería, que sé que el tiempo que llevan de gerencia integrada es relativamente reciente, entonces sí que me interesaba si podía compartir con la audiencia el montaje que han hecho para hacer ese proyecto colaborativo entre atención especializada y primaria,
que algunas veces es costoso, ¿no? Qué montaje tienen hecho de los equipos y cómo se coordinan entre atención especializada y primaria. Rosario, ¿te puedes abrir tu micro y tu vídeo, por favor? No sé si nos oye Rosario. ¿Nos oyes? Sí, hola. Vale, ya estás ahí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a ver. Es verdad que la implantación de la guía de lactancia materna es la que lleva un periodo más largo de implantación, pues porque hay un número mayor de servicios implicados, ¿no? Tenemos, pues primero se implantó en la atención especializada y en los servicios de tocología, obstetricia, paritorio, unidad de cuidados intensivos de pediatría, neonatos y la unidad de pediatría, y posteriormente se fue implantando en los centros de salud. Entonces, todo esto lleva pues, una serie de reuniones entre el líder de la guía y los responsables tanto de atención especializada como de atención primaria. Y bueno, pues es así un poco como se van coordinando. De momento se han hecho 2 evaluaciones en atención especializada, una en atención primaria y hay 2 equipos y pues se van haciendo reuniones como pues, cada 6 meses, creo que es cuando se hacen. Yo pertenezco al equipo evaluador, entonces hay ciertos detalles del proyecto general que se me escapan un poco, pero principalmente pues es así. Hay un grupo de trabajo multinivel y se va trabajando así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta que nos formulan para Pablo Rodríguez. Y la pregunta es si a partir de los resultados de su investigación se han planteado intervenciones para mejorar el nivel de burnout de las matronas. Hola, de nuevo. Vale, sí, pues quería comentaros que el estudio todavía no ha sido publicado, está en revisión por la página donde, bueno, la revista donde vamos a publicar. Sí que tenemos ciertas medidas contempladas que en las próximas reuniones del Colegio de la Vocalía de Matronas, del Colegio de Barcelona, consensuaremos junto con expertos en el tema y que intentaremos llevar a cabo a través de la iniciativa de la vocalía. Dentro de esas medidas pues, estaban los turnos rotatorios que hemos dicho y otras mejoras en cuanto a la organización de los turnos, que era uno de los aspectos más importante consideraban los participantes a la hora de tener un buen clima laboral. Pero por el momento no tenemos escritas ni redactadas esas medidas, sino que hay que consensuarlas y una vez publicado el artículo. Yo, si me permitís, tengo una pregunta para Teresa y también para Serafín. Me gustaría que los dos comentaran algo. Si he entendido bien, Teresa ha dicho que uno de los aspectos estructurales con los que contaban eran la posibilidad de tener tiempo para ese aprendizaje, para ese entrenamiento y para esas actividades relacionadas con la recomendación de la guía. Y Serafín, que también ha presentado el trabajo como base con la guía de Renau para la lactancia materna, decía lo contrario, que las enfermeras lo que manifiestan y las matronas lo que manifiestan es la carencia de tiempo como elemento esencial. Teresa, si te parece, comienzas tú. Actually, I do see it as the same and not opposite. Yo no los veo como contrarios, lo veo como igual. Las enfermeras decían que necesitaban el tiempo para aplicarlo, que necesitaban el tiempo. Así que lamento que no lo haya dejado claro.
No, seguramente no lo he entendido yo bien, pero entonces mejor todavía. Tanto los resultados en Canadá como los resultados en España muestran el mismo patrón, la falta de tiempo. Por curiosidad y para ponernos un poco en contexto, no sé si nos puedes contar cuáles son los ratios enfermera-paciente en los sitios donde tú conoces para saber si es un problema de tiempo derivado de poco personal y el problema es igual en España que en Canadá, o diferimos mucho. Bueno, pues os daré en el contexto para nuestro entorno clínico. Hay 14 enfermeras trabajando en el momento del estudio que se hizo en 2019, de mayo a noviembre. Y en esa clínica hemos visitado 3.000 clientes en todo ese año. Durante el estudio, unas 1.500. Con las herramientas de valoración completadas en aquel momento. La cantidad de experiencias clínicas, bueno, pues es un ritmo bastante frenético, pero sí tenemos más tiempo en los entornos de clínicas públicas de lactancia materna. En el hospital, las enfermeras utilizando esas herramientas solo tienen como 5 minutos y luego ya pasan a otras historias, mientras que en la clínica de lactancia materna, en un entorno más de contexto de salud pública, dedicamos mucho tiempo a esa enseñanza con el BIPAT y pues ver dónde necesita más atención esa madre, más asistencia, más enseñanza. Nuestro objetivo es mejorar los resultados en lactancia materna, pero lamentablemente con el estudio no se midió eso. Tenía más que ver con la experiencia de las enfermeras utilizando esa herramienta. No sé si eso responde a su pregunta, pero sí que tenemos muchas clínicas que vemos, pero no tantas como veríamos en un entorno hospitalario. Bien, ahora te doy paso, Serafín, pero por explicar un poco, en España tenemos muchos centros dentro del proyecto de Best Practice Spotlight Organization y es una queja de prácticamente todos. La organización no nos da tiempo. Sí. Entonces, a veces yo creo que está bien el saber que los demás también están sufriendo la misma experiencia, que no somos solo nosotros. Serafín, te dejo la palabra. Sí, bueno, la falta de tiempo, como sabemos, es una de las barreras más frecuentes que cuando hablamos de práctica basada en evidencia, pues siempre sale cuando haces búsquedas, revisiones sistemáticas, te lo dicen, o sea, falta de conocimientos, habilidades y la falta de tiempo. Lo interesante, yo creo que también aporta... Habla un poquito más despacio, Serafín, para que te puedan traducir bien. Disculpa. Lo interesante que creo que también aporta esta investigación es el hecho de que los profesionales que se entrevistaron vinculaban la falta de tiempo a la falta de personal. Es decir, si yo tuviera más personal tendría tiempo para poder hacer esto. Pero hay otra variable que además me parece muy interesante y es el hecho de que la lactancia materna se asocia, como no puede ser de otra manera, a promoción de salud. Y la promoción de salud, hay profesionales, determinados perfiles que no lo identifican como una actividad clínica, sino que es una cuestión que, pues si me da tiempo, pues no le presto la atención. Es decir, esta visión que tenemos que está centrada mucho en la enfermedad hace que algunos perfiles profesionales entiendan que la promoción de salud es una actividad pues, de segundo nivel. Con lo cual, eso sumado a esa falta de tiempo porque no hay profesionales hace que en algunos perfiles o en algunos servicios la lactancia materna se vea pues que no termina de implantarse en muchos lugares. Y no sé, yo supongo que ya he metido otras variables que quizás podamos continuar con ese debate por ahí. Serafín, mira, al hilo de lo que estás diciendo, a mí me surgió una pregunta y es que, claro, cuando hacemos una
una implantación, ¿no?, de estas características, esto implica no un perfil profesional, sino que implica todo el servicio y todos los profesionales implicados en el proceso, ¿no? Y entonces mi pregunta iba un poco hacia aquí, ¿no? Si la percepción de barreras era igual o similar en todos los perfiles profesionales implicados en el proceso. De hecho, Silvia, hay perfiles profesionales que directamente son identificados por otros perfiles como que no se implican. Por ejemplo, pues ginecólogo, pediatra. Es decir, cuando hablaba también en los resultados en la discusión de que el perfil profesional, digamos, el trending topic de la lactancia materna es la matrona, hace que haya otros perfiles que directamente, bueno, pues hacen que vean a la matrona como que es la que se implica, los demás, bueno, pues esta figura, como está aquí, pues yo me mantengo un poco al margen, y lo que puede ser una oportunidad, que es el que tengas una matrona en tu área o en tu servicio, hace que a la vez sea una barrera. Con lo cual, esto es muy interesante y además sería muy interesante explorarlo y sobre todo de cara a futuras investigaciones, ¿no? Cómo se debe incorporar ese perfil, porque es muy potente, pero sin dejar atrás el que otros profesionales se impliquen también en todo esto. No sé si hay alguna pregunta más en el chat o en las preguntas-respuestas. Bueno, alguien que se identifica con el código con el que ha entrado dice que felicidades a todos los ponentes. Yo tengo una pregunta, ¿nos da tiempo? Sí. Yo tengo una pregunta para Pilar Rodríguez, que también es en torno a la guía de Renado de lactancia, pero me gustaría saber cuál es el aprendizaje, digamos, desde el punto de vista para los clínicos, para que lo apliquen los clínicos, y en dónde concentraríais las siguientes investigaciones si continúa esa línea. No sé si esa línea va a continuar. Yo espero que sí, porque, hombre, no es lo prioritario la satisfacción de las madres, pero sí es un arma importante, porque la satisfacción de las madres cambia en función de eso. En vista de los resultados, yo creo que habría que centrarse en un poco uniendo a lo que dice Serafín, porque la promoción de las actividades, lo que puede ser en un futuro salud, no nos centramos tanto en ello y lo dejamos. Porque a la vista de nuestros resultados, por ejemplo, se ha visto que no tenemos adherencia a que la madre aprenda los signos de una satisfacción de un niño después de comer, o que aprenda los signos de hambre, o que aprenda los cuidados de las mamás. Nos centramos más en poner al niño, en ayudarla a poner al niño. Entonces yo creo que por ahí tendrían que ir un poco los tiros de futuras investigaciones de que por qué no hacemos eso y cómo se podría, que eso va unido también yo creo que un poco a la falta de tiempo. Y luego yo también me centraría en una cosa, aprovechando ya que me has dado la oportunidad de hablar, es por qué se dan tantos suplementos. Yo creo que una línea de investigación sería ahí, porque ha sido un fallo también de los investigadores. En la pregunta hablábamos de suplementos y de quién pedía los suplementos, pero ¿por qué las madres piden los suplementos? Yo creo que también ahí juega un papel de educación. ¿Cómo podemos, la investigación iría un poco enfocada a cómo podemos educar a las madres a que se mentalicen de que la leche está adaptada y que no necesitan esos suplementos? Entonces, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero yo por ahí. Y luego iría a hacer una unificación de una encuesta, porque hoy por hoy a nivel nacional no existen datos oficiales de tasas de lactancia materna exclusiva cuando se van de alta. Yo no las hemos encontrado ni en ningún organismo oficial. Lo que hay son artículos sobre lo que se hace en cada hospital y que publicamos. Entonces, este estudio es muy amplio, pero sí que es verdad que tendrían que ser datos oficiales. Entonces, yo sí que apuntaría a que se investigara sobre una encuesta que estuviera reconocida, que se hiciera y que de alguna forma, aunque hay la encuesta de la IAM, a lo mejor la encuesta de la IAM no se adapta a todos los hospitales. Se adapta a unos términos y a otros no. Yo creo que por ahí irían, a partir de nuestro estudio, las investigaciones que yo creo que se podrían de hacer. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, perfectamente. Y si me da tiempo, tengo una pregunta para Irene y prometo que ya no pregunto más.
Y a lo mejor es que no sé si no me he quedado plenamente con la idea, Irene, pero a ver si nos puedes explicar un poco. Yo lo que he entendido es que no había efecto por el hecho de tener el plan de parto definido. Pero si yo te he entendido bien, los planes de parto pueden ser muy distintos. O sea, la elección que hace la madre puede ser elementos muy diferentes. Entonces, ¿cómo... no sé hasta qué punto de verdad esa diferencia no diferencia en resultados neonatales es tener plan de parto o no tener plan de parto, o por el hecho de que los planes de parto pueden ser muy diferentes. En 600 y pico personas que habéis estudiado, no sé hasta qué punto eso está jugando en no haber encontrado una diferencia. Claro, nosotros, gracias por la pregunta, muy interesante. Nosotros, justo casualmente, como comentábamos, el presentar plan de parto, el número es muy bajo. Y entonces el que se distribuyó fue el estándar. Entonces, en este caso, pues tenemos el del ministerio, que responde a la evidencia, es decir, no es nada, no tiene ninguna, aunque tiene un apartado de necesidades especiales en el que las madres pueden especificar algo más concreto, sí que es verdad que no encontramos nada mucho más allá de los tics que había que completar en los documentos, en esta investigación. Pero es verdad lo que tú comentas, pero igualmente de cara a las futuras investigaciones que sugeríamos, y cuánto de ese papel, exacto, qué se está cumpliendo del papel, porque esto ha sido simplemente por ver si está informada o no está informada, si lo presenta o no lo presenta, pero nos faltaría un postdoctorado en el que viésemos el grado de cumplimiento de esos documentos. Daría para otra tesis. Claro, es que yo creo... una muestra de analizar los documentos de 350 mujeres en este caso, uno a uno, pues tendríamos que identificar ítem por ítem qué completan, no completan, o si, por el contrario, piden algo que no está contemplado en el plan de parto. Por ejemplo, ¿Y cuánto de ello se lleva a cabo? Sí. ¿Tenéis previsto seguir esa línea? De postdoctorado, no, la verdad que más bien está más bien orientada a un enfoque cualitativo, dado que la tesis se centra también en la satisfacción, y claro, pues con la satisfacción y los resultados perinatales ya ha salido una tesis con bastantes resultados. Entonces ya no continuamos con el análisis cualitativo de la satisfacción, que era pues una cosa que nos dábamos cuenta que las mujeres, muchas incluso te contaban, y sí que cogimos algún comentario y pudimos recoger alguna información de ese tipo, que lo discutimos pues está en la discusión de la tesis como dato curioso, pero no como análisis cualitativo con una metodología firme. Bien, pues deberíais animar al equipo o a otros jóvenes de alrededor, porque yo creo que a la siguiente tesis, es mi opinión. O sea, hay mucha parte que destripar, digamos, permíteme la expresión, y que tratar en profundidad. Y más creo cuando hay un interés en que de verdad se implanten los planes de parto y que de verdad se tomen como algo en serio. Entonces hay que conocer muy bien qué pasa. De la autonomía de la gestante, y sobre todo por la toma de decisiones, que eso pues también salieron unos resultados curiosos que se comentaron. Muy bien, gracias. Yo ya no voy a preguntar nada más. No sé si Silvia tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo más que una pregunta, es quizás un comentario, también siguiendo el hilo que hablabas antes. Espérate. Con María Pilar también, sobre la satisfacción de las madres, ¿no? Y es que yo me había notado aquí, que me ha llamado la atención, ¿no? Que quizás la satisfacción más baja es justamente lo que comentabas, ¿no? En las medidas de identificar o cómo identificar que el bebé pues se queda satisfecho o que tiene hambre, ¿no? Que va muy en la línea de que quiero un suplemento y porque mi bebé tiene hambre y tal, ¿no? Y luego también me ha llamado mucho la atención el tema del perfil, el perfil de la mujer que en principio está menos satisfecha, ¿no?
que es un perfil de mayor edad y en principio con mayor formación, ¿no? o mayor formación académica, digamos, ¿no? Formación universitaria. Y no sé si todo ello me lleva a pensar que quizás tenemos que ir en esta línea, ¿no? De decir qué perfil tenemos delante, ¿no? A quién nos enfrentamos o a quién atendemos y cuáles son las necesidades más percibidas, ¿no? Y por qué se genera esa insatisfacción o ese nivel de satisfacción más bajo, ¿no? Es encadenar un poquito la línea que tú ya habías apuntado y que ya apuntaba también Esther. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Yo creo que hay mucho para investigar en ese campo. Lo que pasa es que también volvemos a lo mismo, o sea, no estamos acostumbrados a personalizar tanto los cuidados de acuerdo a la persona que tenemos enfrente. Trabajamos mucho estandarizado. Entonces, yo creo que ahí va en esa línea que tú dices. No es lo mismo tener una mujer de 40 años que una inmigrante de 18. O sea, las dos no tienen las mismas necesidades. Y hoy por hoy es bastante difícil encontrar que las necesidades se personalicen. Yo creo que estamos jugando en la estandarización. Entonces yo creo que hay esos desajustes que vemos tan grandes. Yo estoy de acuerdo contigo. No te puedo decir otra cosa. Creo que es un estudio muy interesante por el volumen que tiene de encuestas que se han hecho, por la diversidad de los hospitales que han participado. No tienen nada que ver, hay hospitales con 120 camas y hospitales como el Valle Hebrón, y yo creo que cada hospital debería de analizar sus datos y de ahí se podrían sacar conclusiones. Pero es verdad que no hay nada oficial y la encuesta de la IAN es demasiado complicada para hospitales pequeños o para hospitales que en este momento no están en un paso determinado de la IAN. Entonces yo creo que iría por ahí y profundizar cada hospital en las preguntas que vea que no está cubriendo las expectativas. No quiere decir luego que todo el mundo haga lo mismo, sino que a partir de esa encuesta tú analizas tus datos y cada hospital, cada centro comprometido podría mejorar en el área de lo que le están contando las pacientes que tienen, que no tiene nada que ver, porque hay hospitales que tienen muchos inmigrantes y hay hospitales que no tienen muchos inmigrantes. No sé si vamos un poco por ahí de acuerdo. Sí, nos da tiempo. Me parece curioso, ¿no? Que justo en el momento en que más se habla de la individualización de los cuidados, ¿no? Pues parece que estandaricemos más y de ahí surgen más insatisfacciones, ¿no? Es mi modesta opinión, ¿eh? Que tratamos de estandarizar bastante, quizá por falta de personal, por falta de tiempo, porque resulta más cómodo o porque no nos podemos plantear por otra serie de circunstancias cuáles son las necesidades de la persona que tengo enfrente. Y luego creo que una línea de investigación que habría que abrir y que yo no he encontrado tampoco mucho es porque no se hace mayoritariamente en las cesáreas el peritoneal en todos los hospitales, porque los hospitales que lo han hecho tienen unos éxitos fabulosos y las mujeres que han sufrido una cesárea sí que demandan eso, que ellas no han tenido eso. Muy interesante, gracias. Nada, gracias a ti. Perdón, que tenía el silencio. Me parece que son las 8, que es el momento de cerrar la sesión. Quiero dar las gracias a los participantes por todas las dificultades que nos supone a todos el hacer esto online. Hubiera sido mucho mejor cara a cara, pero no ha sido posible. Quiero dar las gracias sobre todo a todas las personas que han empezado en la sesión y que se han mantenido en la sesión a pesar de la hora que es. Nada, animaros a que descanséis y que mañana os volváis a conectar, que continuamos con la dinámica que ya conocéis del encuentro, con nuestras sesiones, con simposios, con comunicaciones. Entonces os invito a que os suméis después de un buen descanso. Muchas gracias a todos. Gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Placer. Hasta luego. Hasta luego.